previniéndole de una posibilidad que surgiera una severa persecución desde afuera de la iglesia y de los falsos maestros dentro de ella, según 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2, 5 y 6. También sabed esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas y cargadas de pecado, arrastrando por diversas concupiscencias. En el punto 2 del propósito, entendemos que Pablo, lógicamente, a través del discernimiento de la interpretación de la palabra, del Espíritu Santo, previene a Timoteo sobre una posible o algo que va a surgir, una persecución fuera y dentro de la iglesia. Fuera por las personas pecaminosas, por las personas que Satanás utiliza y que lógicamente los utiliza de una manera liberal porque lógicamente no tienen el temor de Dios. Dentro de la iglesia por maestros falsos. Maestros falsos que enseñan falsedad, enseñan mentira. Entonces, le dice en el capítulo 3, verso 2, verso 1 y 2, capítulo 3, verso 1 y 2, 5 y 6, que también debe saber esto, que en los postreros días significan los días siguientes, para aquel entonces, hoy, para nosotros, vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos. Bueno, tenemos que interpretar primero los amadores de sí mismo de afuera. Digamos, los amadores de sí mismo de afuera son personas que definitivamente piensan en ellos, piensan en los suyos, mas no piensan en los demás. Son personas que están dispuestas a matar, a engañar, a hacer todo lo posible para que ellos salgan beneficiados y no importa quién vayan a dañar y a quien muera, para ellos no es importante, mientras a ellos no les falte, mientras a ellos no sean afectados. Pero tenemos que entender que esta es una naturaleza satánica humana que está en la mayoría de nosotros cuando estamos sin Dios. Digamos, sin Dios nosotros no tenemos un razonamiento correcto. Es rara la persona que tenga un razonamiento correcto sin Dios. Porque la mayoría de nosotros está el engaño, la mentira y todo es una realidad. Todo lo malo es una realidad en nosotros y es raro que nosotros estemos pensando en otros fuera de Dios. Pero hay gente que a sí misma dice, no, yo sí ayudo al pobre, yo hago esto, yo hago lo otro. Pues también suena como un amador de sí mismo. Porque un amador de sí mismo también se alaba, también se exalta, también quiere darse a conocer. Y dentro de las tinieblas, bueno, cualquiera sufre endiosamiento porque quiere sentirse mayor o superior de los demás. Y si no lo hace por a través de otros medios, puede a través de su propia alabanza o de a través de su propia razón, para que si no lo admiran por alguna razón, por dinero, por ciertas cosas, pues lo admiran por sus hechos. Entonces, eso sería un amador de sí mismo. Pero tenemos que entender que también nos está hablando dentro de la iglesia, falsos maestros. Tenemos que entender que el ataque dentro de la iglesia, la falsedad dentro de la iglesia, en ese aspecto de amarse a sí mismo, son aquellos
podríamos decir predicadores. Vamos a hablar de los predicadores, de los pastores, de todo ministro o todo siervo que se ama a sí mismo. Digamos, el siervo, predicador, ministro, que no ama a las iglesias, o a la iglesia, perdón, sería a los miembros de la iglesia, sino que anda viendo su bienestar. Anda viendo que él tenga buen carro, que él tenga para comer, y no le interesa la grey, no la apacienta con la palabra viva de Dios, sino que le ministra palabra errónea, falsa, como la prosperidad. Digamos, le hablo más de prosperidad que de fe, o hablo más prosperidad que de amor, o hablo más prosperidad de conocimiento, perdón, de prosperidad y no de conocimiento bíblico, y no de asistencia a la iglesia, y no de búsqueda de Dios, y no de sometimiento a Dios, de ayuno, de aquello que nos lleve a poder contrarrestar nuestra humanidad, a poder sujetar nuestros deseos carnales. No lo llevo a eso, sino que vayan, trabajen, traigan diezmo, traigan ofrenda, porque vamos a hacer, digamos, se empeña más en el crecimiento físico de la iglesia y no en el crecimiento espiritual. Pastor o ministro que esté bajo esos puntos es un amador de sí mismo. Porque cuando va a una iglesia, miren hermanos, ahora tengo un gran templo, ahora tengo esto, pero ¿a qué costo ha llegado ese gran templo? ¿Qué implica eso? Esto. Vanagloria, conocimiento. Nosotros tenemos un gran templo, nosotros también podemos tener un gran templo. Y su vida espiritual en la oscuridad, en la miseria. Su vida espiritual, no hay nutrición, no hay búsqueda, no hay crecimiento espiritual, no hay conocimiento espiritual. Pero sí una gran iglesia, sí un montón de hermanos. Entonces necesitamos entender que a eso se refiere a Pablo. ¿Cuál es el ataque que hay fuera de la iglesia? ¿Y cuál es el ataque que hay dentro de la iglesia? Entonces, esto es una realidad hoy en día. Digamos, muchos creen que la persecución, como fue en el pasado por los gobiernos de Roma a la iglesia primitiva, creen que es lo mismo, pero la persecución hoy en día no es física, es espiritual. Entonces, cuando alguien llega, mira hermano, vamos a darle un método acá para que su iglesia crezca. Vamos a hacer esto, ya no llamamos prédica, ya llamamos charla, ya no llamemos enseñanza, no, ahora llamémosle consejería. Miren, ahora cambiemos todo esto, porque la gente si no viene, y empezamos a traer gente a la iglesia, a que diezmen, a que ofrenden, porque miren, eso lo va a hacer que usted tenga carro, y que usted tenga esto, y que usted tenga su familia bien, pero digamos, tenemos que entender que en ese momento le están diciendo, haga que su iglesia físicamente esté bien, pero espiritualmente esté muerta. Eso no es la iglesia. Ese no es el concepto de Dios. Entonces necesitamos comprender todo esto para entender lo que realmente Dios quiere que entendamos y que nos demos cuenta. No podemos tener un gran templo, pero hay dones, hay manifestación del Espíritu, hay crecimiento, hay conocimiento de la palabra, hay deleite, hay gozo, hay amor, bondad, benignidad. La iglesia está bien. Así que es tiempo de razonar que en sí, hoy en día, la persecución es espiritual. Tenemos que entender que la persecución es realmente de esa manera para que entendamos que no es física, pero es espiritual, porque nos están dando más que nuestro interés sea en adquirir cosas físicas, en proyectar una iglesia física, mas no una iglesia espiritual. Dice Pablo, aparte de amores a sí mismos, avaros. Como que dice,
dentro de su interés en la iglesia, ya no es si los hermanos están bautizados, si los hermanos viven bien, si los hermanos tienen un altar dentro de sus hogares, si ellos realmente están con aquel objetivo de hacer las cosas claras, son vanagloriosos. Miren todo lo que yo logro, miren cómo yo hago esto. Lo hacen para vanagloriarse, no lo hacen para cumplir la palabra, sino para que los hermanos los vean como unos grandes siervos que de cierta manera están haciendo cosas. Pero lo hacen para darse a conocer ellos. No Cristo, no la iglesia, no el Espíritu, no la palabra. Sino que lo hacen para que ellos sean admirados y entonces cuando los vean, los aplauden, los reciban y los de cierta manera digan, este es un gran siervo. Y dándole alabanza a hombres avaros, que su base es lograr dinero, tener dinero. Créanme, si alguien, un ministro, quiere dinero, vaya a trabajar, vaya a poner un negocio, conforme Dios le ayuda. Eso tenemos que tener, la forma en que nosotros, los ministros o siervos o pregadores, queremos dinero, es trabajando. Ese trabajo es para todos. La misma Biblia dice que el que no trabaje no coma. Entonces, ¿nos gusta comer? Le digo a la mayoría, sí. Entonces, que nos guste trabajar. Pero si yo quiero ser un buen ministro de la iglesia, entonces la iglesia no la tengo que volver próspera. No le tengo que hablar de prosperidad, sino que le tengo que hablar de obediencia. Y la prosperidad vendrá no porque yo le enseño a trabajar más, sino por obediencia a Dios. Entonces, cuando no les enseño a ser obedientes a Dios, les estoy poniendo tropiezo. El punto acá es enseñarles a obedecer a Dios y entonces todo vendrá. Y créanme, aquí yo no tengo gloria, aquí no ando buscando dinero, porque créanme, la iglesia no es para hacer dinero. La iglesia es para fundamentar los fundamentos, perdón la redundancia, de la iglesia, de los fundamentos de Dios y la conversión, que es el milagro más grande y precioso que puede suceder en nosotros y que debe suceder en todos nosotros, de hijos de Satanás a hijos de Dios, de impíos, de crueles o como sean, ahora amorosos, temerosos de Dios. Eso es realmente el concepto eclesial que debe existir en todas las iglesias, en todos los ministros, y por eso trabajamos dentro de la iglesia. Y si queremos ganar dinero, pues no lo hagamos en la iglesia. Trabajemos, busquemos un trabajo, Dios abrirá puertas de alguna otra manera y nos va a bendecir también a nosotros. También dice que serían soberbios, imponentes, personas que no doblegan, sino por la misma imposición o la soberbia que tienen, creen que la humildad es algo que los va a humillar, es algo que los va a destruir, es algo que de cierta manera no les favorece a poder ser imponentes. Dice también que serían blasfemos. De cierta manera, blasfemar es contra Dios. Y a veces hay personas que de cierta manera no lo hacen con palabras, pero sí con intención. Por ejemplo, decía una vez alguien, casi que predicando, decía, yo sé, hermanos, que a ustedes no les gusta aquello de Biblia, no, definitivamente eso nos da sueño. Necesitamos ponerle poder a la palabra para que nosotros realmente entendamos lo bueno que es. Créeme, no se trata de que yo grite la palabra. Algunos de nosotros blasfemamos porque viene alguien de una provincia, alguien que de cierta manera su forma de ser y de expresar la palabra tal vez es de una manera sencilla, no con amplio conocimiento o una certeza, y porque lo es así, no, ese hermano no me gusta porque cuando predica me da sueño. Oye, estás por un gusto, estás diciendo que este siervo de Dios, que tal vez no tiene el conocimiento pleno, pero sí lo que conoce lo practica y lo hace y es agradable ante Dios.
Pero para ti, por lo mismo que no entiendes realmente que no se trata de gritar o imponer la palabra, sino de entenderla, de saborearla, de saber que hay una persona que me lo está dando en palabras sencillas, pero con esencia verdadera, porque practica la palabra. Dice también que estos serían desobedientes a los padres. Me he dado cuenta por qué el Señor, dentro de los mandamientos, nos requiere a cada uno de nosotros obedecer a nuestros padres y honrar a nuestros padres. Porque la persona que hace la obediencia de honrar a los padres es aquella persona que está dispuesta a recibir autoridad. Porque si honra a los padres, va a poder honrar al jefe, va a poder honrar al pastor, va a poder honrar, digamos, la forma en aceptación a los padres se le va a hacer fácil con todos los que de cierta manera tiene que honrar, o tiene que obedecer, o tiene que someterse. Pero cuando alguien no se somete a los padres, realmente es un soberbio. Entonces, hay personas que predican del amor de Dios, que hablan de las cosas de Dios, pero porque mamá fue analfabeta o porque mamá no sabe lo que yo sé en cuanto al conocimiento, a veces le puedo alzar la voz. Esa es una falta de desobediencia a Dios y a los padres. Yo lo puedo tratar como sea, es que me enoja y yo le grito. Es una desobediencia. Entonces, ¿cómo le puedo decir a alguien, obedece a tu padre, honra a tu madre, si yo no lo hago con mis padres? Entonces, todo esto lógicamente a veces se hacen a escondidas. Entonces, lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es que vendrá una falsedad, van a fingir ser unos predicadores que conocen, que entienden, pero que realmente su esencia será amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos dentro de su ser, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y recordemos que son impíos porque conocen la verdad y no la practican. Por ejemplo, en mi caso, tenemos que entender que el trato a las personas es importante. Digámoslo así, gracias a Dios he aprendido a no pelear con nadie. Digámoslo, tenemos que aprender a verlo de que dice la Biblia que a los mayores los debemos tratar como a padres. A los de mi edad los tengo que tratar como hermanos. Y a los que son más jóvenes que yo los debo tratar como hermanos pequeños. Debo de ser comprensivo, no debo de tratarlos mal, porque son mis hermanos, somos hijos de un mismo Padre, que es Dios en este aspecto. Entonces, cuando tenemos esa actitud, no vamos a ser impíos, no vamos a decirle a la gente traten bien cuando nosotros no lo hacemos. Por ello es que algunos queremos predicar la palabra, pero no tenemos la solvencia, no tenemos la facilidad de decirlo porque no practicamos, no sabemos qué decirle a las personas. Y a veces empezamos a hablarles, la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será... Pero ¿sabes cuál es la gloria postrera? Es la obediencia, es el amor, la bondad, que el Espíritu Santo se manifieste. A eso es. Pero algunos no, la gloria postrera es porque usted va a predicar en un estadio. La gloria postrera es porque usted lo van a aceptar en más iglesias. La gloria postrera es porque muchos lo van a admirar. La gloria postrera es porque va a tener seguidores en las redes sociales. La gloria... No, eso no es la gloria postrera. La gloria postrera es la manifestación de Dios dentro de nuestro ser. Pero parece que lo entendemos mal. Porque voy a tener una casa, porque voy a tener una empresa, porque esa es nuestra gloria postrera. Y eso, cuando lo entendemos así, no dejaremos de ser impíos, ingratos, desobedientes. No lo dejaremos de hacer. Entonces, esa no es la gloria postrera, esa es tu vanagloria postrera. Y tenemos que aprender a verlo de esta manera, que es lo que Pablo le está hablando a Timoteo.